Muy buenos días, señoritas y señores estudiantes. Como siempre, un gusto de venir a compartir con ustedes, de acompañarles en esta clase de filosofía que corresponde al primero de bachillerato, ¿cierto? Vamos a compartir la pantalla para iniciar nuestra clase. Ya. Bueno, continuando con el conocimiento. Un momentito, están ingresando. Muy bien. Decía, comenzando con nuestro conocimiento de nuestros padres de la filosofía. En esta vez vamos a ver los avances de nuestros filósofos en el arte, en la armonía y en la belleza. Y para ello vamos a fijarnos en este cuadro, en donde ustedes ven aquí arte, en donde ven belleza. La armonía no vamos a escuchar, pero está en nosotros intrínseco la armonía. A ver, vamos con Adrián. Háblenos sobre la belleza en sí. ¿Qué entiende usted por belleza? A ver, Alexandra. Despertémonos, Alexandra, ¿qué Buenos días, usted? dice. Sí, siga. Eh, Entiendo que la belleza no es solo lo de afuera, sino también lo de adentro, como pensamos y todo eso. Bien, su personalidad, sus cualidades, ¿no es cierto? Eh, Sí, Recordándole, pues, en realidad, así lo concebía el pensamiento griego, así concebía. La belleza no estaba solo en la parte física, sino en todo su persona. Gracias. A ver, Alejandro Condo, para usted, ¿qué es el arte? A ver, Alejandro, el arte o la belleza, la armonía, ¿qué comprende? ¿Qué entiende? Uno de sus elementos o términos. Otra persona que participe en, El arte ya, es lo que perdura para siempre muy bien. A ver, la y, armonía, y la belleza es como la pintura, el paisaje, ya, gracias. las personas. Muy bien. A ver, Anthony, para usted. Vamos a ver. Ashley Patiño, ¿qué es para usted de la belleza, la armonía, el arte? Jennifer Ortiz, perdón. Ah, ya, bueno. Para mí el arte es explicar los sentimientos mediante un dibujo o expresión. Muy bien. A ver, la armonía es
bueno, según tengo entendido, llevarse bien con el mundo. Ya, correcto. Gracias. Sí, más, ya. Ya hemos definido desde nuestro punto de vista qué es el arte, qué es la armonía, con una muestra de los compañeros. En sí, vamos a ver, aquí tenemos también otra imagen que están, digamos, admirando la naturaleza o sirviéndose también de la naturaleza, haciendo una ceremonia. Vamos a ver qué es la armonía desde el punto de vista griego. Y comencemos con su concepto. Ya. Recuerden ustedes el término, el arjé, si se acuerdan, ¿cierto? Término griego también transcrito como arqué, como arché, que viene a significar etimológicamente el principio, fundamento, comienzo, y que fue utilizado por los primeros filósofos para referirse al elemento primordial, el principio del que está compuesto, o del que deriva toda la realidad material. Todo término, ellos parten de su esencia. Por eso vamos en este momento a referirnos a los principios que ellos tenían, perdón, para luego profundizar en los tres aspectos que hemos iniciado, que era el arte, la armonía y la belleza. Para Tales de Mileto era el agua, ¿no es cierto? Era el principio de todas las cosas. ¿Y por qué? Ustedes mismos verán. El agua en nuestro cuerpo está en mayores cantidades, que es el 75, el 70, el 80, dependiendo de la persona y la edad. En la tierra, ¿qué porción de agua hay? ¿Qué cantidad de agua? ¿Qué tanto por ciento de cantidad? ¿Ustedes tienen algún dato? A ver, Claudio o Brian, ¿qué cantidad de agua tenemos en los océanos en relación a todo el planeta Tierra? El 3% es de agua y una ¿Cuánto? parte es de tierra. ¿Cuánto? 3% es de agua y uno de tierra, tengo entendido. Creo. Bueno, tiene una relación con nuestro cuerpo la Tierra. Si nosotros tenemos un 75% de agua aproximadamente, también la Tierra tiene un 75% de agua, ¿no? 75%. La mayor parte es agua y un 25% es tierra. Bueno, eso solamente pasa una relación de que por qué decía Tales de Mileto que el principio era el agua, ¿sí? Y desde ahí partía el origen de todas las cosas. Tenemos a otro pensador griego también que se llama Parménides. Caracterizaba al ser del siguiente modo. El ser es, dice, imperecedero, es único, indivisible e inmóvil, ¿no? Eso es el ser. No es divisible. El ser es eterno, no puede dejar de existir, no tiene ni principio, no tiene fin. No puede haber otro ser que lo limitara o al principio o al final. Para este filósofo el único principio es el arjé, como lo que para Tales era el agua. Sí, entonces vayamos comprendiendo. Cada uno de estos pensadores tienen una concepción, ¿no es cierto?, del ser, una concepción del origen de las cosas. Tales nos dice el agua, Parménides nos dice el arjé. Vamos a ver qué es el arjé.
todas las cosas están llenas de dioses. Perdón, no sé si aquí entendieron en la frase que dice Parménides, ¿no? No tiene principio, no tiene fin. Recuerden, en otra clase se hablaba que era inmutable. ¿Qué personaje pueden ustedes relacionar con estas características de Parménides? ¿Qué persona es único, es indivisible, no tiene principio, no tiene fin, es eterno? ¿Con qué personaje le relacionamos? Dios. Con Dios, ¿no es cierto? Él es el único que es imperecedero. Entonces, mire, desde unos 5.000 años antes de Cristo había esta concepción. Ellos no se referían a Dios como hoy nosotros conocemos, pero ellos ya intuían un ser eterno. Todas las cosas están llenas de dioses, dice. Todo está vivo y animado. Se basó en la observación personal. Características de su filosofía, las características de su filosofía son: creía que la tierra estaba apoyada en el agua es el alimento de todas las cosas, todo animal y todo ser vivo no puede vivir sin agua. Eso era una de las características, o muchas de las características que hacía que estos pensadores, especialmente Parménides y Tales de Mileto, le dieran al agua como el origen de todas las cosas. Acá tenemos a Heráclito. Él habla de ese término que se llama el arjé. Para él no es, dice, no es el agua, ni el aire, ni la peiro, sino el fuego, ¿no? Es el fuego para él. El principio, la esencia de todas las cosas es el fuego. En este momento nosotros estamos con calor, o sea, con una temperatura. 36, 36.6, 37, bueno, estamos con temperatura. Eso hizo que Heráclito más bien dijera que el principio, ese es el fuego, el calor. En su obra, Heráclito trata de la naturaleza sobre el universo, la política y la teología. O sea, cada uno tiene su campo de estudio. Para Pitágoras, el arjé significa el principio, ¿no? Quizá que no les confundí al inicio, ¿no? Arjé es el principio, la esencia, el inicio de las cosas. Ese es el nombre, el arjé. Por ejemplo, para Pitágoras, están viendo en la pantalla, alguien que me dé leyendo, por favor, aquí. Para Pitágoras. A Pitágoras, del arjé o principio eran los números. Este pensaba que los números eran el principio de todas las cosas, de su forma, estructura y funciones. Tenemos que arjé es una palabra que se usaba para definir el principio, los fundamentos y el comienzo. Todo esto desde una perspectiva filosófica. Ya, hasta ahí nomás, ¿sí ven? Entonces, Pitágoras dice el principio de todas las cosas es el número. Y ya vamos a ver más adelante por qué la afirma, ¿no? En todo vemos el número. ¿Ustedes qué número de personas está en este momento aproximadamente? ¿Cuánto estamos? Un cálculo. ¿Cuántos? 18. Unos 18, ¿no es cierto? Ya ve, hay número. ¿Cuántos años tiene usted? 18. Imagínese, está igual que el número, ¿ve? El número. Si decimos, ¿qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? 27 de septiembre. 27, ¿sí? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Hablando de la persona que habló recién. 9. ¿Sí? ¿Está cuenta? Siguen los números y si seguimos mencionando, siempre va a ser el número. Por eso dice Claro. Pitágoras, el principio es el número. Bueno, vamos a avanzar. A ver. Los pitagóricos denominaron armonía, dice, a la octava escala musical. Sí, eso habría que introducirlo en vuelta en el campo musical, ¿no? Los pitagóricos denominaron armonía a la octava escala musical,
porque descubrieron que hay una correspondencia numérica entre los sonidos de escala y la longitud de las cuerdas de la lira. Si usted mide las cuerdas, mide la escala, mide las ondas musicales para llegar, es todo número. Entonces, por eso relaciones de esta forma. Para los pitagóricos, este era un modelo de representación del cosmos, porque reconcilia los opuestos, en especial lo limitado y lo ilimitado. Y por tanto, es aplicable a todo estudio de la realidad. La imagen que vemos es el arte griego. ¿Qué podríamos aquí decir sobre estas imágenes? Ellos son creadores de las Olimpiadas. Si ve, ahí tenemos a un atleta, a un deportista. Entonces ellos lo que dibujan son las artes, en este caso el deporte. No sé qué más ven ustedes ahí. La forma tan clara y específica de las figuras, como los hace. Tan exactos, tan claras y expresivas. Mire el rostro de este personaje que está ahí. Mire, está esforzándose para poder cargar a sus compañeros. Y no sé ustedes qué le ven. ¿Qué pueden ver en esa imagen del arte griego? Muy bien, vamos. El arte griego es el desarrollado en la península griega y en sus posesiones tras la llegada de los dorios, seguidos de los jonios y eolios, en el 1200 a.C. Concibe el arte como mímesis de la naturaleza, mostrando una gran habilidad en el reflejo de las formas visibles por influencia de los filósofos griegos. Apuestan por la vista como mejor juez y el arte como la psique. Tardará mucho en aparecer, aproximadamente hasta el siglo VI a.C. ¿Qué es la psique? Es el pensar, nuestra mente se refiere, ¿no? La psique es nuestra mente, o sea, ellos ponen mucho del pensamiento. A ver, vamos, una persona que por favor nos lea. ¿Qué es la mímesis? Yo le hice. Ya, gracias. Mimesis, la parte de abajo, ¿no? De arriba la que dice mímesis, debe realizarse, desde luego vemos el concepto, ¿ya? Ya. Dice, esa mimesis debe realizarse de acuerdo con la razón, interrogando a la experiencia. La obra artística debe sentarse en el hombre por tema, antropocentrismo individual y colectivo, y por la filosofía. El hombre es el principio ordenador de todo lo que existe, con la excepción de la época oscura. El arte griego tuvo como finalidad hacer inteligible el mundo conforme a las leyes y la razón. Para el griego, todo converge hacia la verdad racional que se manifiesta en la armonía de lo físico y lo moral, del cuerpo y el espíritu, y se manifiesta en la preeminencia de la forma. Mimesis es un concepto estético a partir de Aristóteles. Se denominaba así
a la imitación de la naturaleza como fin esencial del arte. El vocablo castellano proviene directamente del latino mimesis, que a su vez deriva el griego no el. Mimesis puede también traducirse como imitación. Ya, gracias. A ver, vamos a ver, David Quinche. ¿Qué ha sido mimesis? Es más o menos, como dijo la parte final, la imitación. Dice que de acuerdo a la razón, es algo que se interpreta más o menos, lo que entendí. Ya, está bien. Sí, es, digamos, algo, como dice usted mismo, ¿no? Como nos está ayudando. Imitar a la naturaleza. Sacar algo parecido, algo real. Usted quiere dibujar una salida de un sol, del sol, perdón. Una puesta del sol. Una caída del agua, en una cascada. Entonces eso se relaciona con la mimesis. Sacarlo algo, copiarlo algo igual, ¿cierto? Pero esto tiene que tener estética, o sea, tiene que tener belleza, ¿sí? Como vimos las imágenes pasadas, las anteriores. Tenemos otra imagen para poder comprender mejor lo que es belleza, lo que es armonía. Perdón, se me fue. En la antigua Grecia, las artes se desarrollaron a partir de la concepción de lo bello como lo perfecto, proporcionado y armónico. Aparte de que el concepto de armonía pitagórica era aplicable al todo, inclusive al arte. También Platón y Aristóteles plantearon sus teorías, las cuales han influido en el arte occidental hasta nuestros días. Para Aristóteles, la armonía es la composición de magnitudes en objetos que posee movimiento y posición y que se mezclan sin admitir nada que sea homogéneo. ¿No? Tiene que ser diferente. Homogéneo es lo opuesto de heterogéneo, ¿cierto? Tiene que tener muchas características. La armonía vendría a ser entonces la proporción de los elementos mezclados. Entonces, en una imagen nosotros podemos ver, admirar los tres componentes, ¿cierto? Belleza y armonía. Aquí tenemos un instrumento, ¿cierto? Un instrumento que nos está dando, o están ellos participando de una armonía musical. Esa es la armónica. Es la armónica. Aquí tenemos en el suelo también unos instrumentos musicales. ¿Qué instrumentos vemos ahí? ¿Qué instrumentos ven ustedes ahí en el piso? La flauta. Un violín. El violín. Eso, ¿sí ve? El desarrollo del arte griego se clasifica en 3 etapas. El arcaísmo, el clasicismo y el helenismo. Y tienen sus grandes figuras en Mirón, Fidias, Policleto, Praxiteles, Escopas y Lisipo. Bueno, son nombres, ¿sabes? ¿No? Así como nosotros tenemos hoy unos nombres muy distintos de los que tenían nuestros abuelitos, tienen nuestros padres, ¿no es cierto? Ya no es el Juan, José, Rosa, María. Ahora hay nombres que muchas veces son un poco complejos de pronunciar. Igualmente acá tenemos lo mismo. Hoy los griegos tendrán ya otros nombres, pero ahí tenemos como a un Policleto.
Hoy no han escuchado eso, ¿no es cierto? A ver, una señorita que nos lea la belleza de Grecia. Estamos hablando sobre los tipos, ¿no es cierto? Las etapas. Dice, Siga. la belleza de Grecia parte del principio humanista e ideal de la belleza. La belleza se define intelectualmente como la armonía de las partes en todo. La belleza para los griegos era la perfección, la proporción y la armonía. El hombre es la medida de todas las cosas. Ya, usted mismo, ¿cómo nos puede explicar esto? Porque ahí está muchos conceptos, un conjunto de conceptos. ¿Cómo podemos entender esta definición de la belleza? A la final de sus palabras, ¿qué es la belleza? ¿Qué ha sido la belleza? Es la perfección Ya, exacto. y la armonía juntos. Exacto, es un conjunto. No solamente vamos a ver, como decía una participante al inicio, no solamente la belleza está en lo físico. Es un conjunto. Sí, siga. Entonces, la belleza se define intelectualmente como la armonía de las partes en el todo. La belleza para los griegos era la perfección, la proporción y la armonía. Y nos ha puesto como ejemplo, el hombre es la medida de todas las cosas. Aquí tenemos un glosario en donde ustedes las palabras que desconocemos, pues, los voy a dejar ahí para que ya se capture. Vamos a ver las actividades que nos corresponden para esta semana. Si no hay alguna pregunta al respecto sobre el tema. Hemos venido hablando de arte, hemos venido hablando de filósofos, de sus pensamientos, del arjé. ¿Qué es el arjé en la filosofía griega? Creo que usted tiene la respuesta en la misma parte anterior teórica. Explique qué es el arjé para Heráclito, para Parménides y para Pitágoras. Está aquí mismo. Con sus propias palabras explique qué es el arte en el pensamiento griego. Recién acabamos de definir. Y según Aristóteles, ¿qué es armonía? Ya no tienen que investigar, ustedes tienen ahí mismo. En este momento voy a aprovechar a nivel de educación ministerial. Nos enviaron hace algunas semanas que revisemos nosotros sobre el comportamiento personal, familiar y comunitario, podríamos decir, sobre cómo estamos viviendo nosotros o cómo nos estamos cuidando del coronavirus, más en este sentido más bien. Para ello vamos a realizar una pequeña actividad. Eso lo vamos a ir escribiendo en nuestro cuaderno y ya les voy a indicar en qué consiste. He venido postergando por adelantarnos en la materia, pero es importante que lo realicemos. Es para salvaguardar nuestra vida y de nuestros semejantes, ¿cierto? Para las actividades necesitamos, aquí nos dice, tienen ustedes todo eso, cuadernos, hojas de cuaderno, tienen lápices, tienen goma, tienen una cinta adhesiva. Bueno, creo que tienen ustedes todo el material. Ahí ustedes lo van a leer. ¿En qué consiste? Son unas preguntas. Es un poco de interesarnos entre familia. Sé que ahora estamos más unidos que en meses pasados. Dice,
transformando mi modo de proceder en la casa. Es muy importante conocernos como personas, identificar nuestros valores, pensamientos y emociones, ya sean positivos o negativos. Todo forma parte de lo que actualmente somos. Por eso iniciaremos, ¿no es cierto?, esta clase o preguntándonos cómo estoy, cómo está mi familia, cómo están mis amigos, cómo quisiera estar, cómo quisiera que estén mi familia y mis amigos. Creamos una sección especial en nuestro portafolio, en nuestro cuaderno, y escribimos las respuestas, estos interrogantes que mencionamos. Y a continuación vamos a coger una hojita, una hoja de cuaderno, vamos a dividirlo en 4 partes y vamos a escribir las siguientes preguntas en las hojas. Y esas las vamos a, claro, a preguntar con quién vivimos. Y otras, dependiendo de la pregunta, vamos a responder nosotros, ¿no es cierto? Y si ¿qué necesito saber o averiguar acerca de los protocolos? Ustedes saben que se creó un protocolo. Hay un protocolo relacionado de protección por el motivo de la pandemia. ¿Cuáles son los inconvenientes que tengo? Eso ponemos en el primer cuadrante, porque habíamos dividido en 4 partes una hoja. En el segundo cuadrante, ¿qué te preocupa acerca de los protocolos? Nos están tuteando, perdón, son copiados directos. Tercer cuadrante, ¿qué opinas de los protocolos? Cuarto cuadrante, ¿qué me gusta de los protocolos y cuál es su lado positivo? También tiene su lado positivo los protocolos. Una de ellos, pues como ustedes es muy obvio, proteger nuestras vidas. Bien, creo que eso es todo. ¿Alguna pregunta al respecto? Que ya se nos acaba la hora, el periodo de clase y nos continuaremos en la próxima clase. Acá les dejo una página en donde también hay unas preguntitas. Sobre los colores del semáforo. Entonces, ¿qué color tiene el semáforo? ¿Cuáles son los colores? Verde, amarillo y rojo. Rojo, verde y amarilla, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí hay unas preguntas para cada color. Y eso ustedes le van a copiar y le van a responder. Sería 3 trabajos. La primera era la primera pregunta, la segunda era en los cuadrantes de las hojas y la tercera es esta. Eso lo vamos a poner en nuestro cuaderno y a tenerlo. Ya, listen, pero todo eso sí puede subir al Edmodo porque yo no encuentro nada de estos documentos en el Edmodo. Bueno. Pero aquí está, entonces yo les puedo... El momento que ustedes abren este video, ahí van a ver todo esto. Sí, bueno. Muchísimas gracias. Es mejor, pero que nos mande el documento, Luis. Ya, muy bien, yo les envío. Ya lo voy a mandarle al grupo de primero de bachillerato. Ya, entonces voy a cerrar, por favor, Sebastián, para iniciar la segunda clase de biología. Sí, muchísimas gracias por la participación en esta clase de filosofía.